Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir otro día más, caluroso, ya de verano, a Condes de Gavia. Nos encanta hacer cosas que le gusten a la gente y que llenen la sala, aunque estemos ya casi en el mes de julio. En esta ocasión tenemos un pase muy especial, un evento muy especial. Juan de Dios y yo lo llamamos el bonus track del ciclo de verano del Carmen de la Victoria, que como sabéis estamos haciendo entre el Cineclub Universitario, el Carmen de la Victoria, con la colaboración de la Diputación, Filmin Granada, todos los sábados, con películas rodadas en Granada, y en este caso es un bonus track o un pase especial porque, os explico un poco brevemente, es un documental que ha hecho Pacuqui, un conocido realizador de Granada, recopilando casi todas las películas y series que se han rodado en la Alhambra a lo largo de la historia del cine, desde 1905 hasta ahora, y que formó parte de una exposición que estuvo unas cuantas semanas en el Corral del Carbón y en el Palacio de Carlos V, casi 2 meses, que yo creo que pasó un poco desapercibida por falta de promoción o de difusión para muchos granadinos. La vieron muchos turistas que estaban en la Alhambra, pero quizás pocos granadinos, y entonces yo cuando estuve allí viéndola, la vi varias veces, digo, esto tiene que formar parte de este ciclo de cine rodado en Granada o de Granada en la historia del cine. Y entonces pues lo estuvimos hablando, como solemos hacer Juan de Dios y yo, consensuamos los programas y todo, y lo metimos como una especie de especial, un pase especial de este ciclo. Ese es un poco el contexto. Le voy a dar la palabra a Juan de Dios Sada para que también nos cuente un poco en qué consiste Granada, la historia del cine, para aquellos que no hayáis tenido todavía la fortuna de subir al Carmen de la Victoria, cuál es el objetivo y qué es lo que estamos haciendo y qué películas nos quedan por ver. Y después, Pacuqui, Francisco López Rivera, nos presentará la película que vamos a ver. Después de la película, pues haremos un coloquio sobre el cine rodado en la Alhambra a partir de lo que habéis visto, que es muy interesante y que seguro que es nuevo para la gran mayoría, y otras cosas que hemos recopilado entre Juan de Dios y yo. Entonces, le doy la palabra a Juan de Dios. Gracias, buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Gracias, Francisco, gracias a Julio por la invitación y por la idea, bueno, pues justamente de eso, de poder hacer esta sesión especial centrada en el cine hecho en la Alhambra. Y un poco, para quien no lo conozca, desde el año pasado estamos haciendo con el Carmen de la Victoria un ciclo todos los veranos en la zona de la pérgola del Carmen de la Victoria, por lo tanto, cine de verano, en el que, bueno, el tema central es eso, Granada en el cine. Películas filmadas en Granada, en la capital, o bien en la provincia, en los diferentes sitios, ¿no? De alguna forma, lo que sirve para demostrar es que durante esa época dorada que quizás muchas y muchos recuerden del cine que se hacía en España, de las grandes superproducciones que venían en los años 60, de Samuel Bronston, de rodaje en Almería, etcétera, etcétera, Granada pilló una parte muy importante y era una parte muy importante de todo ese proceso creativo, ¿no? Había anteriormente películas ya hechas, hubo después, pero evidentemente esa época quizás sea la más conocida. Y la idea del ciclo es de alguna forma ir recuperando pues, ese tipo de películas, algunas muy conocidas, evidentemente muchas de ellas españolas, pero otras que no lo son. Y además con notables curiosidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, bueno, pues lo centramos prácticamente, o sin prácticamente, fue íntegramente una producción, un ciclo dedicado a cine hecho en Granada por producción española, películas como Todo es posible en Granada, es decir, una serie de títulos, todos ellos filmados por directores españoles. Y este año yo sí quería ya introducir un elemento nuevo, que era el cine rodado en Granada, pero procedente de otros países, ¿no? Y además con un elemento añadido extra, que es también una curiosidad que he tenido la oportunidad, pues no hace mucho, en una charla para el Colegio de Abogados, de poder exponer, ¿no? Hay muchas películas que están rodadas en Granada, porque se ambientan en Granada, pero hay otras muchas películas que están rodadas en Granada, pero no se ambientan en Granada. Por ejemplo, la que pudisteis ver o la que se pudo ver el sábado pasado, que era Sinbad y la princesa, que precisamente sale en el documental que ha hecho Francisco, y que la Alhambra no es la Alhambra, es Bagdad.
Y es una película maravillosa, filmada en los años 50, donde de repente la Alhambra se convierte en un Bagdad mítico con monstruos, criaturas fantásticas, etcétera, etcétera. O la que podrán ver el próximo sábado, que es concretamente El viento y el león. Es una película de aventura maravillosa, filmada en los años 70 por John Milius, y donde el castillo de la Calahorra, y en este caso nos trasladamos no a Granada capital, sino a la provincia, no es el castillo de la Calahorra, es el norte de Marruecos, el castillo donde vive el bandolero, el forajido que interpreta Sean Connery en las montañas del Rif. Entonces, como eso, hay una serie de películas y de alguna forma este ciclo que, bueno, por la colaboración con el Camino de la Victoria, a idea de que se plantee durante muchos años, entre otras cosas porque hay un montón de películas filmadas en Granada, es cierto que algunas con más metraje, otras con menos metraje, pero todas muy curiosas, bueno, pues podamos seguir desarrollándolo y de alguna forma pues, que se pueda ver todo ese recorrido. Muchas de ellas, algunas muy desconocidas, son las que precisamente Francisco muestra en el documental, cosas extrañísimas y que gracias al documental pues, van a poder tener la oportunidad de descubrirlas. Le dejo la palabra a él para que nos cuente un poco cómo ha montado todo esto, ¿no? Vale. Pues bueno, muchas gracias por haberlo tenido en cuenta en este ciclo la película. Y muchas gracias a todos vosotros por venir a esta hora del verano con tanto calor. Quería contar, bueno, la presentación de la película, del documental, es un encargo que hizo la Alhambra por motivo de la entrega de los Goya que fue en Granada. Entonces la Alhambra quería participar de alguna forma en los eventos que se desarrollaron en Granada y nos encargaron por la producción de este audiovisual. Era complejo porque, por un lado, se iba a proyectar, como lo vais a ver aquí, en una sola pantalla, pero también tenía una versión mucho más extendida, digamos, más espectacular, porque se proyectó en la cripta del Palacio de Carlos V, en la parte de abajo de la Capilla Real del Palacio de Carlos V, en una videoinstalación que tenía 7 pantallas. Entonces tuvimos que hacer una versión para un documental normal que se pudiera ver en una televisión o una proyección como aquí, pero además allí repartido en 7 pantallas, ¿no? Como dices, pues ha tenido un poco, se promocionó muy mal y yo las 2 veces que estuve realmente estaba lleno, pero realmente ellos también se quejan, la Alhambra, de que hubo un poca asistencia de granadinos también, porque no se promociona, una cosa, pero vaya a tener la oportunidad de ver el resultado. Quería contar también que, bueno, que partimos en nuestro listado original tenía 192 películas, después hemos visto a través de ellos que continuamente nos salen y hay 3 películas que desconocíamos. A ese listado que tenía la Alhambra nosotros hemos incorporado también muchas más que no lo conocían y esto parece que es una fuente inagotable de películas. Bueno, aquí vais a ver no solo películas de ficción, sino también pues, reportajes, de documentales, todo tipo de grabación que se ha hecho en la Alhambra. Incluso hemos metido pues, temas, pues, por ejemplo, la primera película de Super 8 que se grabó en la Alhambra, está documentado y también se incorpora al documental. Es decir, que hay joyas documentales que seguro que os va a encantar. Y poco más, ¿no? Después ya ampliaremos. Como queráis. Bien, pues una pequeña joya que hemos visto de 30 minutos, donde se ha hecho un esfuerzo muy, muy potente por resumir los 120 años de historia de la Alhambra en el cine, ¿no? Me gustaría que su director, Francisco López Rivera, Pacuqui, nos contara cómo surge la idea, cómo surge el proyecto y qué dificultades ha encontrado para poder rescatar, primero poder investigar todo lo que se ha rodado de cine y televisión en la Alhambra, después buscar los fragmentos y después pagar los derechos. Bueno, es una historia muy complicada, que lo sabe muy bien Concha Alfaro, que ha sido la directora de producción, y ha sido una historia, pues ya sabéis, lo he contado, que es un encargo de la Alhambra como un evento que formaba parte de los Goya de Granada, ¿no? Entonces, partíamos con un archivo que tenía la Alhambra, que se hizo en el 2011,
Se fue recopilando todas las películas que se habían grabado en Granada, en el interior de la Alhambra. Y eran 192 películas, ¿no? Tenía el catálogo, estaba con 192 películas, algo bestial. Unas estaban repartidas por todo el mundo, claro. Las fuentes fílmicas son muy variadas, ¿no? Entonces, a partir de ese catálogo que teníamos, investigamos, incorporamos nuevas películas. Hemos visto que han faltado películas, que ahora también veremos. Entonces, las reducimos. Teníamos que seleccionar películas dentro de una estructura que se adaptara a una historia, a una estructura que queríamos crear, y con el problema del dinero que teníamos, porque parece mentira, pero claro, cada trocito de una película que habéis visto ahí, hay que pagar unos derechos de autor para exhibirla, ¿no? Y teníamos también el problema de que tenía que ser en 30 minutos. El tiempo máximo que nos habíamos marcado era que durara 30 minutos porque también iba a formar parte de la exposición en el Palacio de Carlos V, ¿no? Y más de 30 minutos pues ya era demasiado por una videoinstalación, ¿no? Entonces, claro, teníamos que localizar las películas, eso ya era un problema, seleccionar cuáles tenían interés y descartar las que no interesarían. Total, que fuimos seleccionando y llegamos hasta 62. Claro, cuando llega este momento tienes que buscar quién tiene las películas, quién tiene los derechos de esas películas. Pero muchas las puedes ver por internet y dices, pues bueno, pues esta me interesa, ¿no? Pero después tienes que localizar el propietario de esa película. Y no solo eso, tienes que ponerte en contacto, es una historia larguísima, tienes que ponerte en contacto con todos ellos y después tienes que decidir el trocito de película que quieres, ¿no? De una película que dura 2 horas o 90 minutos, pues tienes que decidir qué trocito quieres dentro de la historia que quieres estar contando. La narración, como habéis visto, hemos seguido una narración por temática, pero a la vez cronológica, ¿no? Entonces, claro, una vez que has decidido ese trocito, te tienen que facilitar el código de tiempo. De alguna forma tienes que solicitar el trozo, pero con un código de tiempo que tienes que decir, pues del minuto tal y segundo tal, al minuto tal, tal. Eso era un trabajo también extra porque tenías que llegar a la fuente, que la fuente te facilitara esos digamos, originales definitivos para guiarnos y hacer el pedido, ¿no? Y después, claro, surgían problemas por todos lados, porque claro, muchas veces decías, vale, la Radiotelevisión Española llegó a un acuerdo, a un convenio con la Alhambra, y ellos nos podían facilitar las películas dentro de un convenio con un precio y tal. Pero claro, resulta que el trocito de la película que te podía facilitar Radiotelevisión Española, ellos te la cedían, ¿vale? Pero dice, si te la cedemos para que la exhibas, pero si quieres un trozo en el que le aparece un actor, tienes que solicitar el permiso a ese actor para que te autorice a hacer una pieza nueva. Claro, ellos han autorizado a la productora que ha hecho la película para esa película, pero claro, si coges ese trocito y creas una obra cinematográfica nueva, pues el actor o la actriz te tiene que autorizar. Pues vale, pues papeleo, seguir buscando. Y llegaba a lo mejor a casos que el actor o la actriz pues había muerto, es lo que nos ha pasado con Rocío Jurado, pues que había fallecido. Entonces, ¿quién nos tiene que autorizar? Nos tienen que firmar la APD famosa, ¿no? ¿Quién firma la APD para que te autorice la televisión española a darte la película? Pues tienes que indagar quién tiene los derechos hereditarios de esa película. En fin, que esto fue inacabable. Y después tengo problemas, por ejemplo, la Filmoteca, pues justo cuando empezamos con la producción, la Filmoteca Española, pues habían despedido al tío que es encargado de recopilar la información y no tenían fondos para poner a un suplente, para poner a otra persona a cargo. Total, que estuvimos 3 meses sin saber si Filmoteca Española nos podía dar las películas o no. En fin, que había problemas por todos lados. Y técnicamente has querido hacer un recorrido desde la primera toma famosa rodada desde San Nicolás por Alice Guy, desde el Mirador San Nicolás en la Alhambra, que está hecha con una cámara de manivela antigua, ¿no? Que es una toma prodigiosa para la época, ¿no? 1905, hasta las últimas imágenes que toman los turistas con su smartphone, con su móvil, y hacen sus vídeos y sus fotos, ¿no? Imagínate la historia que hay Toda la detrás, evolución, ¿no? En 120 años de empezar con el cine, el formato de la película, un film, pero en cámara
pesadísimas, con trípodes, tienen que estar en trípodes. Es muy curioso ese plano porque hacen un movimiento, una panorámica, y en aquel tiempo era raro utilizar panorámicas. Y también ese plano es muy curioso también porque sale ella, la misma directora sale en el plano. Ese plano, de luego, es una joya. Y claro, pues ahí está la evolución. Queremos contar un poco, pues eso, la evolución, que la Alhambra ha sido testigo pues, de una evolución, de unos avances científicos y de unos gustos sociales de cada momento, ¿no? Habéis visto, pues el cine folclórico, pues era un momento, el cine orientalista, pues había por toda Europa un interés por el ambiente oriental y se mostraba en muchas películas, ¿no? Y ese ha sido nosotros pensábamos siempre que cualquier película, cualquier documental, hasta un vídeo que vaya a hacer para YouTube, lo importante es la narración, tiene que estar soportada por una narración. Willy nos decía, se me quedó esa palabra, ¿no? Narración. Lo que decía siempre Willy, ¿no? Se me quedó cuando yo ya lo había descubierto hace mucho tiempo, que lo importante en cualquier película es una narración. Pues en este caso, nuestra narración no queríamos que se convirtiera, porque cuando recibimos el encargo de la Alhambra temíamos que fuera un catálogo de películas, una película de un trocito detrás de otra, y eso nos daba un miedo terrible. Entonces nuestro hilo conductor, nuestra narración ha sido pues eso, la evolución que la misma Alhambra ha estado presenciando de cómo ha ido evolucionando la historia del cine con la técnica. Y a nivel personal y profesional, ¿cuál ha sido la gran sorpresa que tú te has llevado investigando, estudiando? ¿Cuáles son las películas que realmente te han conmovido o te han fascinado que no conocías? Y también, ¿cuáles son las que has dejado fuera del montaje por temas de derecho, por temas de minutado? Hemos dejado películas fuera sabiendo que deberían de haber estado, como la de Ali Martín, ¿no? De Julie Bridge, y alguna más, claro, pero teníamos es un problema de tiempo, porque tenemos que ajustarnos a 30 minutos, y un problema de presupuesto. Aquí lo veis y parece que ya está, que está ahí la película, pero es que cada trocito cuesta bastante dinero en los derechos para poder exhibirla. Había casos, por ejemplo, en la que habéis visto de Holiday in Spain, que estaba hecha con 3 cámaras, pues que en un minuto nos pedían 800 euros. Hemos tenido que pagar 800 euros por ese trocito. Lo hemos tenido que poner porque tenía un valor histórico. Es una película que está hecha técnicamente, era en un momento que está rodado con 3 cámaras, y además aplicaron el sistema, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero un sistema de olores, ¿no? Eso. Que mientras estás viendo la película, pues estás viendo olores que están relacionados con las imágenes que estás viendo. Pues la metimos a pesar de que sea muy cara. Pero claro, hay que quitar. Por algún lado tenías que ajustarla, ajustarla a la narración, a la historia que estábamos contando, y había que dejar fuera películas, ¿no? Y después el precio. Claro, teníamos un límite de precio, un límite de tiempo de duración. ¿Y qué película te ha sorprendido? Pues mira, esto es un juego que podemos hacer entre todos, ¿no? ¿Qué película os ha sorprendido? Espero que también que vosotros me digáis qué es lo que más ha sorprendido. Claro, la película del Dorado es sorprendente. Yo creo que es la mejor que se ha grabado en la Alhambra con mucha diferencia, ¿no? Y de lejos, ¿no? Pero ya estaba acostumbrada a verla. Lo de Valdelomar pues también lo conocía, ¿no? A mí me impresionó mucho el plano de esto de Todo es posible en Granada con el Paco Rabanne, ¿no? Ese traveling que hace con la ventana, que al final aparece el alambre, que dice el encantamiento, ¿no? Vamos, eso me parece, se me pone el vello de punta cada vez que lo veo, ¿no? Y eso como técnica, como digamos, como arte y creación, ¿no? Pero después también me impresionó muchísimo lo de Marcello Mastroianni corriendo por el Parterre, vamos. Sí. Es que esa película es que es bestial, ¿no? Esa parte entera no tiene mucho valor, y ella bailando sí, el surf, música popera ahí, sí, en medio delante del Palacio de los Patios de los Leones, es increíble, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el que más me impresionaba es del duende, Misterio del Flamenco, el entierro de los gitanos, ¿no? Como no sé, los niños desnudos delante y la imagen esa final con el autobús, con la alhambra de fondo, también se te pone el vello de punta cada vez que lo ves, ¿no? Y no sé, vosotros también. Juan de.
A ver, yo para mí, sin duda alguna, es Simba y la princesa. Es decir, él de repente dice, esto es la Alhambra, pero no es la Alhambra, es un sitio mágico donde hay serpientes con forma de persona, una princesa reducida de tamaño en una almohada. Es decir, a mí me sigue pareciendo que de repente es Hollywood traído aquí a Granada, ¿no? Estoy de acuerdo con él también, en este caso, en los interiores. En el exterior, posiblemente, quizá el plano más sorprendente sea, el más emocionante sea el que dice de la película de Garneville, pero en el interior creo que sin duda alguna Simba y la princesa. Yo creo que podríamos empezar con las fotos que Sí, hemos traído, poner Gaby la primera foto y que Juan de nos introduzca un poco en la figura de Alice. Guy. Bueno, esto que estamos viendo es Alice Guy dirigiendo. Antes ha pasado una cosa muy curiosa, que si buscáis en internet Alice Guy, os van a salir una serie de fotos de las cuales ni el 90% corresponden a Alice Guy. Es una errata continua que aparece y de hecho vais a encontrar fotos donde quien sale es Mary Pickford o sale Frances Marion. Es decir, esta es Alice Guy realmente. Y Alice Guy es una figura fundamental en la historia del cine. Es la primera gran mujer que dirige en el cine. Lo que cuenta en el documental, ella es enviada por León Gomón a España a rodar imágenes por toda España. Tiene una película que se llama España, donde hay imágenes filmadas en Sevilla, en Córdoba, en Barcelona, en Madrid, que es quizás una de las más conocidas, y justamente esta de aquí de Granada. Y en la mejor tradición de posteriormente los cameos famosos de Alfred Hitchcock, pues ahí la tenemos, justamente, esa señora de aspecto decimonónico, pues rodada por su operador, rodeada por niños, y como decía Julio, en el Mirador de San Nicolás, haciendo ese momento mítico, ¿no? Alice Guy es una figura imprescindible en la historia del cine, como he tenido alguna vez oportunidad de contar. Comienza como secretaria de León Gomón, es tan brillante que León Gomón comienza a darle una serie subiéndole, digamos, el rango en la empresa, ¿no? Pasa a ser directora, pasa a ser productora y pasa a ser productora de productores, hasta tal punto que ella depende toda la producción de la Gomón durante un montón de años. Se acaba independizando, se traslada a Estados Unidos, monta una productora que se llama Solax, que coincide en el tiempo con los primeros Griffith, los primeros Cecil B. DeMille, los primeros Thomas Ince. Es decir, que es una de las pioneras del cine también norteamericano, ¿no? Pero claro, lo interesante aquí nosotros tenemos es justamente esto, ¿no? Es que la tenemos aquí con la primera imagen que sepa hasta la fecha que se conserva, salvo error u omisión, que tenemos de Granada en el año 1905. En esa labor que tenemos Juan de Dios y yo compartida, detectivesca, estuvimos buscando exactamente si el punto de la grabación era exactamente el Mirador de San Nicolás actual o la calle que hay abajo. Yo creo que no es San Nicolás, ¿no? Parece ser que sí, parece ser que sí. Ha habido ahí una polémica, incluso en redes sociales, que colgamos la imagen y la foto, pero parece que todo cuadra con que era San Nicolás. Muy distinto, claro, hace 120 años. Esa casa, ¿no? por ejemplo, que se ve medio ahí en penumbra, no estaría en el momento concreto cuando estuvimos mirando. Es decir, hay una serie de elementos que, en fin, también lo que tú contabas, hay una panorámica que arranca justamente desde ahí, gira, es decir, hay una serie de elementos que estuvimos dándole vuelta y... Claro, la ciudad, claro, no 120 años después, incluso San Nicolás ha cambiado, claro. Los edificios que hay delante, que los restaurantes no existían, estaba mucho más limpio todo el paisaje. Sí, sí. Tenemos también la siguiente foto, que es muy significativa, de una película que ha nombrado Francisco López y que pusimos el año pasado en la primera edición del ciclo de cine de verano. Que El Dorado de Marcel Legerbier. Marcel Legerbier es uno de los grandes nombres del cine francés de la época silente. Es uno de esos directores que junto, por ejemplo, con Abel Gance y con dos o tres más, digamos, utilizan el cine, experimentan con la parte plástica de la pintura de la época, toman como referencia las vanguardias estéticas de ese momento, por ejemplo, el postimpresionismo, el surrealismo, etcétera, pero combinándolo también con los recursos del propio cine. Es decir, lo que le interesa a Marcel Legerbier o a Belgans es jugar con el fotomontaje, con las sobreimpresiones, con los fundidos en negro, los fundidos en blanco, las transparencias, es decir, toda esa serie de elementos que el nuevo arte está mostrando y aplicándolo a una narración, que es justamente lo que hace aquí. Hay una parte muy interesante de la película, es todo el proceso de fotos fijas, de la cual esta pertenece a una de ellas, en las que se viene, antes de rodar, se viene él con las tres protagonistas, que la tenéis ahí atrás,
que en ese momento su esposa, para fotografiar parte de Granada y tomar eso como referencia antes de venir realmente a montar el rodaje. Por tanto, las copias que hay ahora mismo de esta película al final incluyen un pequeño cortito, muy pequeñito, donde se ven las fotos del rodaje, ¿no? Y es fantástico, evidentemente, ver cómo... Esto no es un fotograma, ¿no? Esto es una foto del rodaje, exactamente, ¿no? Que lo hizo un amigo de Valdelomar, era un conocido de Sí, Valdelomar. sí, y de eso... Y ahí precisamente hay una cosa muy interesante, y es que Valdelomar está en contacto con esto y parte de lo que él ve aquí luego aplica a su agua espejo granadino. Es decir, él está en el rodaje de esta película y parte de lo que se hace aquí después queda, digamos, le empapa para hacer la película luego. Esta película, El Dorado, de 1921, es la primera gran película que se localiza, que se rueda, no solamente en la Alhambra, sino en muchos sitios de la ciudad, en el edificio de la actual subdelegación del gobierno, de la Gran Vía, hay una escena, la Capilla Real. Hay una escena emocionantísima, la carrera del Darro, preciosa. En ese famoso puente que sale en tantas películas, de que hay una escena maravillosa ahí. Hay una escena justamente que está en la Capilla Real, filmada desde el Palacio de la Madraza. Es decir, hay un montón de localizaciones de Granada, quizás la Alhambra es la más llamativa, pero se puede recorrer la ciudad. Y el año pasado, cuando hicimos la película, Julio diseñó, preparó un mapa que podíamos seguir el recorrido por toda la zona de rodaje. Era muy bonito eso que se hizo, ¿no? Pues si seguimos avanzando en el tiempo... Lo tenemos haciendo el tiempo, lo que tenemos es el primer clip, me parece, ¿no? Sí, pues a ver, lo que vamos a ver es interesante por lo siguiente. Parla un momentito, Gaby, por favor. Para Gaby. A ver, esto que vamos a ver, la película El Dorado gira en torno a un pintor alemán que vive a las afueras de la ciudad y que se enamora de una gitana a la que quiere pintar, y la gitana tiene un hijo ilegítimo con un noble, con un burgués rico de la ciudad que vive en el actual gobierno civil. Un tragedión digamos, de ese calibre, ¿no? Años más tarde, que también es una película que ha puesto él, María de la O, también gira en torno a un pintor enamorado de una gitana, etc. Bueno, esta película del año 51 es la primera película en color, aunque tú citas en el documental que era del 52, que era de Piratas Imperiales. Esto fue un experimento. Esta película se llama Debla, la Virgen Gitana, es una película de Ramón Torrado con Paquita Rico y Alfredo Mayo, y es la misma historia. El pintor que vive a la afuera de la ciudad se enamora de una gitana a la que trae a la ciudad para conocerla, para pintarla, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película que está rodada en un montón de sitios. Pero dentro del Alhambra también se roda. Exactamente. Hay un montón de espacios. Sale, por ejemplo, el Palacio de la Madraza convertido en una zapatería. Muy divertido esa escena. Sale la plaza de la Catedral cuando no estaba todavía, perdón, la plaza de Alonso Cano cuando todavía no estaba la escultura de Alonso Cano. Y este fragmento es cuando él ha traído a Granada, le invita a tomar champán, como veis ahí en el mirador de San Nicolás, convertido en una cafetería. No bebas más, Carmen. Te sentará mal. Si esto no hace daño, ¿tú no ves que estaba refresco? Anda, bébete tú esta por mí. Digo, si es que tú quieres. Sí, por ti. Por mi Debla. Me gusta mucho que me digas eso. Me hace tan feliz. Pinto, tú eres muy bueno conmigo, ¿sabes? Muy bueno. Y yo quiero que lo seas siempre. Vamos, vamos. Has bebido demasiado y eso no está bien en una chica como tú. ¿Qué importa que haya bebido? Lo que te voy a decir te lo tengo que decir de todas maneras. ¿Qué? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué? Quiero pedirte una cosa, pero no quiero que me tome por otra clase de persona. Dime, Carmen. Mira para allá. Así. Ahora te lo diré a medio. Súbeme en los columpios en la calecita. Carmen, ni una copa más. ¿Me has oído?
Así. Verás cómo este aire puro te refrescará. Ah, pues verdad. Ya se me fue el mareillo. ¿Cuántas cosas sabes tú, Pinto? Ahora me vas a prometer no volver a beber más en tu vida. Eso está hecho. Qué bonito es todo esto, ¿verdad? Maravilloso. La Alhambra, única en el mundo. ¿Tú no sabes que este jardín estaba antes cuajadito de moro? ¿Ah, sí? Sí, pero no de los que venden babuchas. No. Oye, entonces, ¿qué clase de moros vivían aquí? Pues verás, eran unos moros guapísimos, que cuando se enamoraban de alguna princesa cristiana, ¡pum!, la robaban y la encerraban en lo alto de aquella torre. Ah, Pero tú no sabes lo que pasó aquí. yo no. Y me gustaría saberlo. Pues mira, yo te lo voy a contar. Ven conmigo. Este palacio era de un rey moro muy tremendo que se llamaba Bobadí. En esta habitación que ves allí, tenía Bobadí dos princesas encerradas que eran hermanas, que las había agarrado en no sé qué pueblo de allá por donde tú eres. De aquellas dos princesas, una era buena y otra era mala. El rey moro se enamoró de la buena, pero la mala estaba enamorada del rey. La cosa del querer, esto pasa mucho. Ven. Y aquí viene lo terrible, escúchame. La princesa buena no camelaba al rey porque estaba comprometida con un capitán cristiano, que era muy guapo y tenía un bigotillo así como el tuyo. Desde este mismo barcón se pasaba el día la pobrecita esperando a que su novio con todos los soldados viniera a salvarla. ¿A qué te gusta la historia? Mucho. Me tiene con el alma en un hilo. Ven. Y aquí en lo alto de esta piedra la subieron para que el verdugo la picara. Verás. Así estaba. Pero de pronto por aquella puerta grande apareció el capitán matando con su espada a todos los moros, hasta llegar a donde está tú. Y ella al verlo venir empezó a pegar chillido. ¡Corre, que me asesinan! ¡Sálvame, que yo te quiero solo a ti! Y dando un salto, ¡catapum!, se tiró para él. Por cierto, ese plano último es casi idéntico al que tú has puesto de sangre y arena, la escena en la que ellos están en el alambre y después se termina la relación de ellos dos y se ve cómo se alejan por la carretera, y también una puesta de sol con las chumberas. Es prácticamente igual al de la película, me refiero a la versión que hizo Blasco Ibáñez aquí en Granada, ¿no? Por ejemplo, esa película es una rareza justamente por eso, porque es la primera película en color, a pesar de, como habéis podido ver, pues esa irregularidad en las transiciones de plano, que se les enfoca, que se le va el color por completo, ¿no? Viendo un poco las películas que se han rodado y la serie, hemos estado hablando antes del acto, cuál se repetía, en qué espacio se repetía más, ¿no? Y parece que hemos llegado más o menos a un consenso en que el número uno, el top uno de los espacios rodados en la Alhambra es el Patio de los Leones, ¿no? Como gran joya del monumento, conocida a nivel internacional. Pero después también hay otros espacios que son como muy recurrentes, ¿no? El Partal, por ejemplo, aparece en bastantes películas y series. La Puerta de la Justicia. El Patio de los Arrayanes también se aparece. Sobre todo yo creo que el Patio de los Leones, evidentemente, por lo que tiene. El Partal yo creo que es porque permite un tiro de cámara muy amplio, que te permite mover la cámara perfectamente, que no tienes nada en medio, que tiene todos los arcos al fondo, el albaicín al fondo, esa alberca. Entonces, visualmente es muy interesante porque no tiene que estar eligiendo muchos encuadres, ¿no? Evidentemente el Patio de los Leones también, y el Patio de los Arrayanes es exactamente lo mismo, porque te permite el paseillo, como ahora vamos a poder ver, paseillo de la gente por los laterales, o como en la película de Mastroianni, saltando por encima, metiéndose hasta aquí de agua, ¿no? También es muy llamativo eso, ¿no? Seguimos viendo el sí. siguiente, sí, la siguiente foto. Bueno, esto es una foto, no sé si la reconoces, por los colores, supongo que sí. Sí. La habéis visto todo, Agua Espejo Granadino. Agua Espejo Granadino. Una película que forma parte de una trilogía que hizo Valdelomar, un cineasta que intentamos reivindicar cada cierto tiempo, pero que nunca en Granada conseguimos hacerle un centro, un museo o algo que sea, digamos, en homenaje a él. Y Juan de Dios, ¿qué significa Agua Espejo? Hombre, a ver, Valdelomar es una de las grandes sorpresas que da el conocimiento del cine español de los años 50. Es un experimentador, es un creador en el sentido absoluto de la palabra, tanto por las cosas que hace como por la parte tecnológica, técnica, que creo que habéis tenido la oportunidad de escucharlo cuando ha puesto el fragmento él. De repente salían sonidos por diferentes partes de los altavoces. Él utiliza un sistema primitivo
que es el primitivismo más claro de lo que es el sistema estereofónico, mucho antes de que eso exista realmente. Es decir, hay un montón de inventos técnicos que después se aplican y que todos conocemos, convertidos en imágenes o en sonidos que identificamos con Hollywood, y en realidad no son así. Está hecho aquí. Además con medios muy rudimentarios, porque era un auténtico artesano, pero vamos, de lo que él hacía el aparatito él solo, vamos. Y es una cosa realmente sorprendente. Si fascinante Agua Espejo Granadino, yo personalmente tengo mi debilidad por Fuego en Castilla. Fuego en Castilla es una película que él rueda con las estatuas, con todas las figuras de la parte de las procesiones que están en el Museo de Arte Sacro de Valladolid, con una técnica que hace que de repente, tal como las filma, las esculturas cobren vida, comienzan a moverse. Es una cosa realmente alucinante y es un auténtico prodigio visual hecho por un amateur. Porque este señor era un amateur, es que no hay otra explicación posible, pero con una enorme fascinación por eso y aparte, bueno, pues esa inventiva técnica. Es uno de esos nombres que inexplicablemente se conocen más fuera que en España, más fuera incluso que en Granada, y que resulta, por ejemplo, esto efectivamente es una imagen de Fuego en Castilla, y que, bueno, yo creo que quizá el culmen más llamativo ha sido que lo mismo me estoy metiendo la pata, pero creo que luego ya no se le ha dicho nada, ¿no? ¿Verdad que no, Julio? Precisamente creo que no. Vale, pues entonces, señor juez, no hay más palabras. Pacuqui, ¿qué es para ti como director, como realizador, la obra de Valdedomar? Pues desde siempre, desde que empezamos de luego en Ático 7 y tuvimos los primeros contactos con las películas, ha sido de luego algo para seguir. Que es algo muy creativo, como tú dices, que era un innovador increíble, ¿no? Los timelapses que tiene, el tipo de montaje que hace y el tipo de grabación. La imagen esta, pues el sistema que tenía, ¿no? Las luces verídicas y bueno, y que movía los focos, vamos, es un creativo increíble, ¿no? Y sí no ha servido de mucho. Lo mismo que hay, yo siempre digo que hay directores de cine que me han perjudicado mucho por, yo qué sé, Casabete o David Lynch, ¿no? Porque dice, yo quiero hacer cosas como hacía él. Y claro, era imposible hacer una película con Casabete, que yo te metías en ese terreno y era imposible, ¿no? Y he tenido mucha metedura de patas, pero Valdelomar sí era una fuente de inspiración que te servía para investigar y seguir por ese camino, ¿no? Pues seguimos con el siguiente, ¿no? Sí, y creo que otro clip me parece ya. Ah, bueno, no. Bueno, esto es maravilloso. Esto es lo que os contaba. Este es Ray Harryhausen, que no es el director de Simba y la princesa, es el creador de los efectos especiales y de la famosa técnica de stop motion. Él creaba estas criaturas con alambre, con un montón de elementos y la iba rodando fotograma a fotograma para darle vida y después la integraba dentro de la película. Él creaba una técnica que se llama Dynamation, que era la que permitía que esas figuras creadas artificialmente se integraran dentro de una imagen real, ¿no? Por tanto, todas las películas en las que participa Ray Harryhausen, para hacer correcto, exacto y fiel y, digamos, honesto, las películas tienen que tener dos directores. El nombre del director que dirige y Ray Harryhausen. Por eso, Simba y la princesa es de Nathan Juran y de Ray Harryhausen. Lo mismo que Jason y los Argonautas es de Don Chaffey y de Ray Harryhausen, o Furia de Titanes es de Desmond Davis y Ray Harryhausen, porque es que sin él no existiría. Ray Harryhausen es uno de los grandes creadores de la historia del cine, haciendo esas criaturas tan maravillosas que a los que tenemos una cierta edad no ha parecido siempre la fantasía más absoluta, pero solamente tenemos una cierta edad. A Spielberg, a Tim Burton, a toda esa generación de cineastas, realmente al que lo inspira para el cine fantástico es ese señor, ¿no? Además es la primera película internacional, digamos, de las que llegan a Granada, ¿no? Exacto, que además ahí donde hemos tenido siempre durante todos estos días el misterio de los que pudisteis verla el otro día, y los que los podéis ver, todos los extras que aparecen supuestamente son granadinos de la época, ¿no? Y siempre me estamos preguntando, ¿alguien queda vivo o conoce a alguien que participara del rodaje y fuera uno de esos árabes con turbante que aparecen por ahí correteando por las calles? Porque es que sería muy interesante saber cómo se enfrentaron a ese rodaje tan importante que hubo en Granada, ¿no?
Pues seguimos un poco la cronología, estamos ya al final de los 50. Vale, si David también para, Gaby, esto también es muy interesante, porque esta película... Para un momento, perfecto. Sabéis que ahora va a estrenar Alejandro Amenábar una película que se llama El cautivo, que cuenta el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. Vale, pues antes de eso, en el año 67, el director norteamericano Vincent Sherman, un director que hizo un montón de western, películas de aventura, se viene a Granada a rodar Cervantes, se llamaba Cervantes, aquí le pusieron Cervantes el joven aventurero. Y es un Cervantes aventurero, tipo aventurero, pero aventurero tipo capa y espada, Errol Flynn, que justamente cuando es capturado lo llevan a Argel. Y Argel es la Alhambra y en concreto el Partal, que es esta parte que vamos a ver aquí. Como detalle curioso, el joven Cervantes lo interpreta el actor Horst Buchholz, al que hemos visto antes en Requiem por Granada, hacía de Moulay Hassan, y para los que tengáis memoria cinéfila, ¿quién es Horst Buchholz? A ver, rápidamente, 1, 2, 3, respondo otra vez. Horst Buchholz es uno de los 7 magníficos, era el más joven de los 7 magníficos. Era el agente, el espía de Alemania Oriental que aparecía en la magnífica comedia de Billy Wilder 1, 2, 3, precisamente con Pamela Tiffin, que es la chica que hemos visto bailando antes, ahí, que es justamente esa película en la que él lanza al estrellato a Pamela Tiffin. Y si habéis visto La vida es bella, es el médico que ayuda al protagonista. Ese es Horst Buchholz. Bueno, pues Horst Buchholz interpreta a Cervantes en el Partal, que es este momento que vamos a ver a continuación. Y que esto es Argel, ¿eh? Esto es otro ejemplo de la Alhambra convertido en otra parte del mundo distinta. Un negocio de objetos robados y vidas robadas. Los armadores y capitanes piratas son nuestro puntal económico. Arrasan ciudades y arrasan barcos en alta mar. Ellos dependen de nosotros y nosotros naturalmente también dependemos de ellos. Les cedemos un puerto de refugio y ellos nos dan a cambio cuanto necesitamos para vivir confortablemente y a veces hasta con lujo. Ibais a hablarme de mis deberes. Ah, sí. Todo cuanto llega al puerto debe ser enviado aquí. El 12% de su valor, incluidos los rescates, pertenece a mi sultán. Vos comprobaréis las listas con el recaudador del puerto, examinaréis los depósitos y vigilaréis las cuentas. Y si me niego a participar en este horror, ¿qué pasará? ¿Volveréis a la prisión o iréis a hacer trabajos forzados? No os hagáis ilusiones conmigo. Soy un hombre práctico sobre todo. ¿Podéis decirme algo de mi hermano? Supongo que estará trabajando en algún lugar. ¿Qué he de hacer para verle? Informaos en el mercado de esclavos. Los monjes trinitarios os darán razón. Sirven de enlace entre el mundo cristiano y Argel. Llevaréis esta cadena de oro hasta que llegue vuestro rescate. Es símbolo de mi propiedad y protección. Solo os pido vuestra palabra de que no intentaréis escapar ni ofender a la gente de mi casa. No os lo puedo prometer. Es difícil aceptar la esclavitud. Sois como las buenas espadas endurecidas a golpes. Yo no discuto con una espada. Además, no creo que seáis tan necio. Podéis salir, pero volved antes de que anochezca. Como detalle curioso, no solamente está esta escena, hay otra escena filmada, una persecución en el Generalife, él se escapa y lo empiezan a perseguir, y cuando ha citado a su hermano, el hermano de Cervantes, el hermano de Horst Buchholz en la película, lo interpreta Paco Raval, y habéis visto que el sultán o el jeque de Argel lo interpreta José Ferrer, que acababa de tener 2 éxitos fundamentales. Uno lo recordaréis, bueno, seguramente los 2 lo recordaréis. Uno es haciendo de Toulouse-Lautrec en la película Moulin Rouge de John Huston, y la otra es haciendo del malvado, pérfido personaje turco que aparece en la magistral Lawrence de Arabia de Bilian. Esos 2 personajes son los que suben a José Ferrer a un nivel, siendo un actor hispano, lo suben a un nivel tan importante que hacen que ya aparezca en muchísimas películas. Como digo, esto también es Granada, es el Partal, pero como digo, es Argel. Y como antes comentábamos con Julio, la curiosidad de que si veis ahora la película de Amenábar, se ha ido a Sevilla a rodar lo que es Argel, en vez de haber vuelto aquí. Quizá porque pesa más Juego de Tronos que otra cosa, pero vamos.
Sí, bueno, eso sí puedo decir que hicieron un intento de hacer la peli aquí. Estaban buscando, casi siempre en los rodajes se buscan varias localizaciones que estén cerca para una cuestión de producción económica y entonces que el equipo se pueda mover de un sitio a otro. Entonces estaban buscando una zona de costa también. Y aquí pues no encontraron la localización, digamos, de costa que buscaban. Y por eso, y por otros factores que supongo que algún día conoceremos, pues no se rodó al final en Granada. El otro fragmento que vamos a ver, que también es un fragmento con imágenes en movimiento, tiene que ver con Televisión Española. Esto que vais a ver es un programa que se llamaba La víspera de nuestro tiempo. Era un programa cultural que se hizo justamente el mismo año 67. Era un programa escrito por José Fernández Santo y en donde en cada uno de los diferentes capítulos era una ciudad y un autor, un escritor ligado a esa ciudad. En este caso concreto, y esto creo que en su momento tuvo que ser bastante complicado, es Granada con textos de Federico García Lorca recitados por Rafael de Penagos y por Nuria Esper. Y una de las partes es esta que vamos a ver, que es la Alhambra, y que vamos a poder comprobar cómo claramente en el recitado, en cómo está montado, en todo, está como referencia Valdelomar. El director es Angelino Fons, que es uno de los directores de la generación de jóvenes cineastas salidos de la escuela de cine, junto con Miguel Picazo, junto con Carlos Saura, es decir, un director en ese momento muy interesante. Angelino Fons tiene prácticamente por estos mismos años una Fortunata y Jacinta, con Emma Penella, aquí hay una parte que está rodada en Carlos V, en el Palacio de Carlos V, en el viaje de novio, se la trae aquí al Palacio de Carlos V, y Angelino Fons fue un director muy importante en ese momento en España, ¿no? Y es el encargado de realizar casi todos los episodios, y entre ellos este se llama La Granada, de Federico García Lorca, y pertenece, y esto, como digo, lo podéis buscar, está toda la serie completa en RTV, en la página RTV, se llama La víspera de nuestro tiempo. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol y la otra la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Y la canción del agua es una cosa eterna. Qué armonías derrama al brotar de la peña. Escuchad los romances del agua en las choperas. Son pájaros sin alas perdidos entre hierbas. Las alamedas se van, pero dejan su reflejo. Las alamedas se van, pero nos dejan el viento. El viento está amortajado a lo largo bajo el cielo, pero ha dejado flotando sobre los ríos sus ecos. El mundo de las luciérnagas ha invadido mis recuerdos y un corazón diminuto me va brotando en los dedos. Al igual que he dicho antes,
sale muchas más partes de Granada, sale Plaza Virrambla, sale Plaza Larga, sale el Albaicín, el Sacromonte, la Catedral, se van a Fuente Vaquero, donde le dedican un ratazo, y todo eso en, creo que son 25 o 27 minutos, condensa todo eso y hace, como digo, hay otro dedicado, por ejemplo, a Antonio Machado y Soria. Como digo, en cada ciudad dedica a una ciudad y un autor concreto, ¿no? Es muy interesante, si tenía oportunidad de echar un vistazo a esa serie, porque era un ejercicio de cultura en el año 67 en televisión. Esto no creo que se pasara esto por la primera cadena. Yo creo que esto iría directamente a la 2, o lo que era a la segunda cadena, o mejor todavía, al UHF, que era como se llamaba entonces, que era donde se podía ver este tipo de programas culturales que arrinconaban directamente ahí, ¿no? Pues seguimos un poco con la siguiente imagen. Una película francesa, he visto un clip en el documental. También El patio de los leones, ¿verdad? Y un gran actor francés, ¿no? Y se salen dos, que Yves Montand y Louis de Funès. Louis de Funès también. En esta película es donde salen, me parece, los caballos por el Carlos V. Exactamente, sí. Fijaros cómo durante algunas décadas anteriores se podían meter caballos en el Palacio Carlos V. Antonio el bailarín podía ponerle el pie encima a un león. Eso ya cambió radicalmente desde hace bastantes décadas ya, las últimas 2 décadas. Rodar en la Alhambra es muy complicado, muy difícil. Los directores, los cineastas lo saben. El patronato es muy restrictivo y prioriza siempre la visita pública, el turismo y la conservación. Y el tema de rodaje, yo lo sé, lo he sufrido en propia piel. El tema de rodaje es muy complicado. Incluso en la última película que habéis visto, Los constructores de la Alhambra, que es una película documental, ficcionada, sobre cómo se hizo la Alhambra, cómo se hicieron los palacios nazaríes, la directora y su equipo tuvo muchos problemas para finalmente poder rodar dentro del monumento, ¿no? Entonces ha habido ahí una evolución también de poder rodar cualquier cosa, cualquier director, cualquier productora, nacional e internacional, hasta el momento actual, digamos desde hace 10, 15 años quizás, o quizás un poco más, 20. Hay un punto de inflexión que ahora vamos a ver en una foto. Sí. A ver, una cosa muy curiosa es que no solamente salen los caballos en Carlos V, los caballos pasan corriendo a galope tendido por la puerta de la madrastra por la calle Oficio. Una cosa de estas, pero es que en el fragmento que ha puesto Francisco de Rocío y los detonadores, por favor, eso no lo podéis perder bajo ningún concepto, es una chalaura alucinante. Es que hay un coche metido, ahí se ve un coche llegando, entrando, parando delante de la puerta de la madraza. Pero es que en la Virgen Gitana, si hubiéramos seguido viendo el fragmento, hay un fragmento en el que se ve a un carruaje parado delante. Es decir, se podían meter carruajes, coches, tanques, camiones, lo que te diera la gana por cualquier parte, pensando que para eso tienes que poner una rampa, dañan los escalones. Ahí daba igual, lo mismo, todos los caballos pasamos donde tú querías. Es increíble, realmente increíble cómo ha cambiado eso. Hoy en día los permisos de rodaje de la Alhambra son muy difíciles, excepto si eres productor de Walking Dead. Claro, efectivamente. O eres un cantante de música trap granadino, sí, de moda. Salvo algunas excepciones muy concretas, muy localizadas, no quiero dar muchos nombres, sí, no, salvo eso, el resto es casi imposible de rodar. Que es donde viene la foto que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, la siguiente foto es un punto de inflexión en esa política de rodaje del patronato. Esto es principios del año 1988. Steven Spielberg, un consagrado director de cine que todos conocéis, había hecho 2 partes de Indiana Jones, estaba localizando para hacer la tercera parte y quería rodar en Almería y en Granada, como muchas otras películas internacionales que se hacían antes, en los años 60 y 70. Entonces, esta es una imagen de localización que se publicó en la prensa de la época, en el año 88. Bueno, él quería rodar una secuencia. La leyenda urbana al final acabó diciendo que quería meter un coche dentro del patio de los leones, cosa que no está aprobado eso de ninguna forma,
pensamos que es una exageración del momento. Y al final, bueno, pues no sabemos cómo, después de la localización, no tuvo que ser muy fácil, supongo. La productora de la película, de Lucasfilm, de George Lucas, le mandó una carta al director del patronato, el señor Mateo Revilla, en el que, digamos, declinaba la opción de rodar en la Alhambra porque, bueno, porque no quería tampoco interrumpir demasiado la visita turística, etcétera. Esto fue un punto de inflexión, el año 88, para los rodajes dentro del monumento, ¿no? A partir de este momento se pone mucho más complicado y ni siquiera Spielberg consigue rodar una secuencia de una película con un grandísimo presupuesto, con una gran trascendencia a nivel internacional, que sí pudo rodar finalmente 2 secuencias, una en la estación de Guadix y otra aquí cerca en el Parque Natural de Huétor, la Sierra de Huétor, ¿no? Pero nos perdimos la opción de que estuviera Sean Connery y Harrison Ford en la Alhambra en el año 88, ¿no? Quienes que sí estuvieron, y creo que el fragmento que viene ahora, creo que es Gaby que viene ahora, el imagen en movimiento, me parece. Sí, páralo ahí. A ver, esto es el año 85. Una coproducción entre España, Italia y Estados Unidos, se llama Cristóbal Colón, y rueda son 4 episodios de aproximadamente 80, 90 minutos cada uno de ellos, contando pues, la historia toda del descubrimiento de América, de Colón. Y esto está rodado en diferentes partes de Granada, en diferentes ciudades. Sale en La Madraza, hay un montón de imágenes rodadas. En el Hospital Real hay un montón de imágenes rodadas. Y en la Alhambra está todo este bloque, que es el bloque más largo que os traigo, son unos 8 minutos, donde, os cito, Colón es Gabriel Byrne. ¿Quién es Gabriel Byrne? Por ejemplo, el protagonista de Muerte entre las Flores, de los hermanos Coen, o por citar. Isabel la Católica es Faye Dunaway. No tengo que explicar quién es Faye Dunaway, imagino. Fernando el Católico es Nicole Williamson, que es un actor secundario británico espléndido, que sale, por ejemplo, en Robin y Marian, precisamente con Sean Connery. Sale Oliver Reed, es decir, es un plantel descomunal de estrellas, todas rodando en Granada, en ese año 85, en un montón de sitios. Por ejemplo, esto, que además, precisamente, también Francisco ha cogido el fragmento de la rendición, de la toma de Granada, de la película esa del año 16, que repite el cuadro, el plano exactamente igual del cuadro de Francisco Pradilla. Pues aquí exactamente lo mismo, exactamente igual. Y a partir de ahí, todo el proceso de rendición, de las negociaciones con Colón, todo eso es en el patio, en el Salón de Embajadores, los Arrayanes, Patio de los Leones. Como detalle curioso, lo que en la película del 16 sí respeta fielmente, que es cuando a Colón le dicen, no, mira, no nos interesa esto, entonces Colón se va y lo paran en el puente de Pino. Aquí no, aquí donde lo paran es en el Patio de los Leones. Dale, para que lo veamos. Onore alle vostre maestà. Con questa chiave io vi riconsegno l'antica città e il regno di Granada. Nel nome dei 2 regni uniti di Aragona e di Castiglia, noi accettiamo la vostra resa. In quest'ora di trionfo per voi è appropriato che io richiami la vostra attenzione su qualcosa che troverete scritta molte volte nel palazzo di Alhambra.
La Fataha, il Halahu. Non c'è altro conquistatore che Dio. Sia lodato il suo nome. Dopo 8 secoli, la mezzaluna è stata abbattuta e la croce è stata innalzata al suo posto. Il regno è finalmente libero dal saraceno infedele. Questa non è stata solo una vittoria di armi, ma anche di fede. È Dio che ci ha dato questo grande trionfo e noi ce ne mostreremo degni. Che le campane della vittoria suonino su tutta la Spagna. Ero in procinto di partire per la Francia, quando la vittoria decisiva sui Saraceni cambiò ogni cosa. Adesso tutto sembrava possibile in Spagna, anche la mia grande impresa, a patto che potessimo presentarci al re Ferdinando avendo trovato i necessari finanziamenti. Il duca Medinaceli mi mandò a chiamare ed io mi precipitai all'Alhambra. Il costo sarà di 2 milioni di maravedis per una spedizione di 3 caravelle. Una bella somma. Come si tira fuori? Ecco, tra il duca Voi, Colombo, impegno di buona fede, darete 250.000. Io non ho una cifra così alta. Non vi preoccupate. Vi farò un prestito io, Cristoforo. Invece di far pagare una multa a Palos per azione di contrabbando, ci siamo riservati l'uso di 2 caravelle per un anno intero. Il terzo vascello si potrebbe ottenere come privilegio reale. Considerato questo, possiamo dire di avere fondi adeguati per l'impresa. Trovate adatto il porto di Palos per il vostro imbarco, capitano? Per me è molto conveniente, maestà. Ho molti amici a Palos. Siamo consapevoli degli anni trascorsi dalla vostra prima petizione, capitano. È il nostro desiderio che ora voi procediate verso grandi conquiste per voi stesso, per la Spagna e per la fede. Grazie, vostra maestà. Non resta che firmare i documenti. Capitano, secondo questo documento voi garantite di tasca vostra 250.000 maravedis. Es el final del capítulo primero, en el que ya se plantea todo eso. No lo he dicho, el director es Alberto Latuada, es uno de los grandes directores del cine italiano de la época del neorrealismo y después de las comedias de los años 50. Y como detalle curioso, y creo que lo habéis podido ver por cómo está construido el montaje, y eso se ve mucho mejor episodio a episodio, como si diría hay una tensión sexual no resuelta entre Isabel la Católica y Colón. Y hasta ahí lo dejo, ¿vale? Está planteado así, ¿no? En varios momentos hay miradas que dicen mucho más que cualquier tipo de frase entre los personajes, ¿no? Bueno, y acabando, para dar un paso a las preguntas del público, que ya nos estamos alargando mucho, creo. Pues desde la imagen anterior que hemos visto de Steven Spielberg a esta de este actor egipcio que se llama Am Racket, que es el protagonista de Los constructores de la Alhambra, el que hace el papel de Ibn al-Yatib, ha habido pocas producciones rodadas en la Alhambra, las 2 series que se han mencionado en el documental de televisión española, Isabel, una serie española muy conocida, y Carlos I, emperador. Pocas producciones más ha habido en los 90 hasta aquí. Enrique Sueña Alhambra. Bueno, sí. Y poco más. Morente Morente Sueña Alhambra. Y poco más, realmente. Y la última gran producción, que no es una gran producción internacional, sí es nacional, pero con apoyo de varias televisiones europeas y árabes, ha sido esta, que se ha rodado en el 2022, ¿no?
y que podéis haber visto, supongo, en cine, o el año pasado que se puso también en la Alhambra, en el Generalife. Yo os lo recomiendo si no lo habéis visto. Es una mezcla de documental con entrevistas, con una parte ficcionada, con este actor y con actores también locales, y que se ha rodado en la Alhambra y también en el Cuarto Real de Santo Domingo, en una casa nazarí del Paseo de los Tristes, en varias localizaciones, y que además cierra el ciclo este año, el día 5 de julio, sábado, en el Carmen de la Victoria. Y que además tendremos la oportunidad de contar con el profesor Antonio Malpica, que es una de las personas que aparece en el documental, explicando una autoridad absoluta que hay en la Universidad de Granada, que conoce perfectamente el mundo de Al-Ándalus y que, bueno, vendrá a poco a presentarnos la película y a hablar sobre ella, ¿no? Yo he traído un par de fotos últimas, sí, sorpresas, para pasar de Anne Rackett, actor egipcio muy conocido como secundario en Hollywood, al siguiente, que también es de Hollywood, que estuvo este año en la Alhambra. Esta foto es del 2025, del día antes de los premios Goya, en febrero, el 8 de febrero, y que subió a hacer una rueda de prensa multitudinaria a la Alhambra. Hay otra foto después de esta, en la que se ve con los fotógrafos, y aquello que se ve allá al fondo es el cartel de ese documental que habéis visto, que se estaba en ese momento exhibiendo en la cripta del Carlos V, ¿no? Y con esto pues ya digamos que cerramos un poco el círculo desde 1905 hasta 2025, ¿no? Con tu documental allí. Bueno, pues yo quería ahora pasarle el turno de preguntas al público, si Gaby nos ayuda con un micro para vuestras dudas, preguntas, comentarios, etcétera, y ya acabamos un poco. Aquí hay un micro también. Vale. Si levantáis la mano o acercan el micro. He escuchado algo de que Antonio Banderas iba a producir algo referido a la Alhambra, o no tenéis ninguna noticia al respecto. ¿Algo había escuchado? Esa pregunta a quién viene de... Bueno, no sé si tenía algún conocimiento. Pero no. Recientemente, ahora, sí, actualmente. Sí, no sé, en alguna entrevista algo escuché hace pocos meses. No, nada, ¿no? No tenéis. Yo no puedo decir nada. Los rodajes son algo que siempre hay un pacto de silencio, a veces escrito, con un acuerdo de confidencialidad entre la productora y las oficinas de rodaje que intentamos prestar servicio, ayuda a los rodajes. Y, por supuesto, la Alhambra si fuera en la Alhambra. O sea que normalmente la información previa a los rodajes es siempre muy escasa, muy marginal, y se tiene mucho cuidado para que, digamos, no desvirtúe el proceso de preproducción antes del rodaje. Fue efectivamente un proyecto, pero de hace bastantes años, casi 12, 15 años, y era volver sobre el Rey Chico, ¿no? Sobre Boabdil. Ese era el proyecto de Antonio Banderas, que luego lo descartó. También yo querría apuntar que Ridley Scott fue otro de los que tuvo que abandonar la Alhambra por falta de permiso en la película 1492. Y me gustaría preguntar, aunque fuera anecdótico, cómo consiguieron los derechos de Luis Mariano, el cantante que no tuvo descendencia. Debió de ser algo muy complicado, ¿no? Pues su heredero creo que era un trabajador. Si se sabe cómo consiguieron los derechos para el trozo de violetas imperiales. Muchas gracias. Bueno, la película de Violetas Imperiales afortunadamente la tenía a través de Lejeda. Los derechos de muchas películas de esa época tan clásica española la tiene Mercury Film. Y entonces ellos sí tienen los derechos plenos y no nos pidieron... no es como el caso que he contado de Radio Televisión Española. No, lo de Mercury Film no pedía
la autorización de los herederos ni de los propios actores. Tenían pleno derecho de todo. Este documental que habéis visto, lo ideal sería que estuviese en abierto en algún sitio. Hemos estado hablando antes de la proyección, que tiene un problema que son los derechos que se han pagado, que son muy caros. Estamos hablando de miles de euros para esos fragmentos que habéis visto ahí. Esos derechos son para esa exposición que se hizo y incluyen el acto de hoy. Pero si quisiéramos colgarlo en internet, en un canal de YouTube o en la página del patronato, habría que pagar más dinero. Entonces es una pena que esta pieza, que es muy valiosa porque es una recopilación con su narrativa y con su relato bien hecha de la historia de la Alhambra en el cine, pues a lo mejor se quede en un cajón o tarde tiempo en difundirse, aparte del pase que hemos hecho hoy y de los 2 meses que ha estado en exposición, ¿no? Bueno, la Alhambra nos ha solicitado tramitar de nuevo desde el principio los derechos para poseerla con un periodo de tiempo más largo. Y estamos ahora mismo negociándolo, ¿no? Sí, pero que el tema de los derechos, aunque a veces lo dejemos un poco de lado y no sepamos mucho como espectadores la influencia, la importancia que tienen los derechos, es que si no tienes los derechos de lo que está difundiendo o proyectando o compartiendo en internet, por ejemplo, pues te puede caer una gran sanción. Sí, un juicio, vaya. Es increíble, y te pueden echar para atrás por proyectos que tengas porque no llega con este caso. Hasta para la foto esta, que es del Dorado, que es una secuencia que dura ni un segundo durante la película, que lo encontró Carmen. Creo que fueron 450 euros nada más que para poder utilizar ese fotograma, ¿no? Tenemos unos precios muy caros, vamos, lo he contado antes, que lo de Holiday in Spain, el trocito este de la película que se ve el parterre, nos han cobrado 800 euros. 800 euros por ese minuto. Y gracias, porque era para un fin cultural, no gratuito, vamos, que si no hubiera sido muchísimo más. Los precios son increíbles. Sí, eso creo que alguna... cobraba por cualquier trozo. Y películas que piensas que ya han pasado los 70 años, que creemos que a partir de los 70 años las puedes utilizar, pues no. Hay derechos que lo cubren y no lo puedes usar. Eso creo que alguna vez creo que lo he contado a raíz de la actividad del Cineclub. Cada película que pasa el Cineclub vale los derechos entre 300, 320, 350 euros por sesión, y tú lo estás haciendo gratuitamente, lo sabéis los que asistís a las sesiones, abierto todo el público, libremente, sin cobro de entrada, da exactamente igual. Eso se llama alquiler non-theatrical, y les da igual, tú tienes que pagar eso. Si cobraras entrada, entonces te puedes encontrar, por lo menos a nosotros ya nos han planteado 2 opciones. Si cobras entrada, quieren una parte de la entrada, da igual, aparte de los 300 y pico, una parte del porcentaje, o en el caso concreto que nos pasó a nosotros con el ciclo que hicimos hace unos años de Hayao Miyazaki, directamente no te la dejan. O sea, directamente te lo prohíben. No puedes cobrar entrada pero es que bajo ningún concepto. O sea, o les paga, si no recuerdo mal, de Miyazaki pudimos poner las que pudimos poner porque nos cobraban eso, 300, 100 algo. Otras no pudimos ponerlas porque nos pedían 600, 700 y hasta 800 euros. Y si cobrábamos entrada, entonces ya se iban a los 1000, 1000 y pico. La Filmoteca cobra menos cuando es la misma película y exhibe la película completa. En nuestro caso, si utilizas trozos, tenía otro precio distinto. Claro. Depende del uso. Pues yo creo que después de ver el documental sería importantísimo que tu documental esté para todo el mundo allá arriba y que se vea siempre. Hay que pasar por caja. Hay que pasar por caja. Ojalá, sí. La Alhambra tiene interés. Para poner en valor eso, porque eso tiene muchísimo valor. Creo que es algo a tener muy en cuenta. Un documento muy completo. Yo conocí algunos trozos, pero en su gran mayoría te puedo decir que no. Y me parece fascinante. Igual que yo, habrá muchísimas otras personas
que les encantará ver esto. Y les encantará ver esto allí, porque tiene el doble sentido, ¿no? De poner en valor esto, ¿no? Creo que es importante. La Alhambra lo sabe y sabe que es una pena. Sí, hola. Gracias por la proyección y por la explicación. Ya sabemos un poquito más sobre este tema, que me parece apasionante, y más siendo aquí de Granada. Y lo que yo digo, si queremos que Granada sea candidata como capital europea de la cultura, dentro del medio audiovisual, creo que debería estar enmarcado para que no solo se difunda a nivel de Andalucía o de Granada, de quede aquí como hoy que estamos nosotros aquí lo hemos visto, sino que se difunda a nivel europeo y a nivel internacional, porque me parece una joya. Te doy la enhorabuena porque me parece muy emocionante lo que se ha hecho a nivel creativo y a nivel de investigación y en todos los aspectos. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que una posibilidad de en 30 minutos hacer un recorrido histórico de 120 años, ¿no? Es de luego una pena. Esto no suele pasar con otras producciones que hemos hecho nosotros en la vida, de hacer una producción y saber que no se va a poder ver de nuevo. Eso no ha pasado, pues no pasa nunca, ¿verdad? No pasa nunca. Pero en este caso va a pasar. Pero bueno, están negociándolo. El Alhambra nos da el encargo de negociar de nuevo todos los derechos para tener los derechos y por lo menos que sepamos que cada año haya que pagar una cantidad. Eso es lo que estamos peleando, ¿no? Que cada año que pase pues se pague una cantidad distribuida por todos los propietarios de los derechos para que esto pueda funcionar en más tiempo. Esperamos. Bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Agradecerte y felicitarte Francisco, agradecerle por todo. Por el trabajo que ha hecho y esperemos que se pueda seguir viendo en algún sitio en los próximos años. Esperemos. Y muchas gracias a vosotros por organizar el evento y a todos vosotros por asistir. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias.